saluda Isabel de Estrada. Hoy estaremos hablando las fases de la libertad financiera y se encuentra conmigo el licenciado Henry Vicente, quien es administrador de empresas y de consejosdedinero.com. Bienvenido a Mujer Aún Hay Esperanza. ¿Qué tal, hermana Isabel? Qué gusto estar nuevamente acá con ustedes compartiendo consejos del manejo financiero que esperamos que no se quede solo en una idea, sino que pues se hagan realidad en nuestras finanzas personales y finanzas del hogar. Gracias. Bueno, pues hoy las fases de la libertad financiera. ¿Por qué es fundamental comenzar con la observación y análisis de nuestras finanzas personales? Pues mire, fíjese que cuando nosotros estamos en una situación financiera complicada, nosotros lo que buscamos es una solución inmediata. Eso es lo que todos buscamos. Lo digo pues porque yo también pasé por eso y uno lo que quisiera es tener una varita mágica. Y en el afán, bueno, eso es uno. Por otro lado, yo no conozco a ninguna persona que haya adquirido una tarjeta de crédito con el ánimo de defraudar a un banco o de estafar a un banco, o de pedir un préstamo con el ánimo de que lo estén molestando y llamando para hostigarlo y cobrarle, o alguien que haga un enganche de un carro para luego perderlo, o enganche una casa para luego perderla. Las intenciones que todos tenemos cuando nos involucramos en un asunto de deuda o de adquirir un crédito, mejor dicho, son buenas. Las intenciones son buenas, pero nuestras acciones no son buenas. Y no porque lo hagamos deliberadamente, sino porque no sabemos el manejo financiero. Entonces el tema es que muchas veces en ese afán de resolver esa situación compleja, nosotros lo que hacemos es que buscamos solucionarlo con lo que sabemos. Pero aquí viene el gran problema, porque lo que sabemos fue justo lo que te llevó a tener problemas financieros. Entonces, si tú quieres resolver el problema financiero que tienes con el conocimiento que tienes, vas a caer en un problema financiero más grande porque tu conocimiento financiero ya te llevó a tener problemas. Ejemplo, si yo le doy 10 quetzales a mi hijo y le digo, hijo, te doy este dinero para que los manejes y que puedas ver qué haces, inviertas, hagas lo que quieras en cuestión de negocio. Mi hijo probablemente, como no tiene ninguna experiencia, lo va a perder. Y probablemente mi hijo, y pongamos a esto a que yo le dije a mi hijo, y luego me los devuelves. Mi hijo se va a ir, va a tratar de hacer la empresa, no va a poder, y quizá en su afán de no regresar conmigo y no regresar avergonzado, va a prestar por otro lado y va a tratar de entonces no solo pagarle a aquel que le debe al nuevo deudor, sino también a mí. Ahora va a producir 20. Y resulta que cuando regrese no va a poder, va a regresar más endeudado. ¿Por qué? Porque no tenía las habilidades suficientes para manejar 10, mucho menos iba a tener las habilidades suficientes para manejar 20. Hay un principio financiero en la Biblia que dice que el que en poco es fiel, en mucho será puesto, dice. Eh, Entonces, ese aplica en las finanzas. O sea, hay personas que de repente no pueden pasar de cierto número en su manejo financiero. Entonces, aquí es donde entra este punto. Es importante comenzar con la observación más que con las acciones, porque si tú haces acciones, lo que normalmente va a pasar es que te vas a hundir mucho más, no vas a lograr salir. Entonces, detente a observar qué es lo que realmente está pasando, detente a observar cuáles son tus comportamientos, detente a observar cuáles son tus posibilidades y detente a observar el estado, qué tan hundido en el fango estás. Porque solo de esa manera, entonces nosotros podemos hacer acciones para que pongamos nosotros salir adelante. Muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos identificar patrones financieros negativos a través de este proceso de análisis? Podemos observar patrones como el hecho de que no me alcanza el dinero. Ese es un patrón. Si de repente tú estás o tienes el patrón de que mes a mes te faltan 100, te faltan 200, no te alcanza y tienes que prestarle a tu suegro, a tu suegra, a tu amigo, tienes que prestar una colita, decimos nosotros. Casi salí, si solo presté 500 este mes. Perfecto, saliste. Pero ese es un patrón, se te está haciendo repetitivo, se te está haciendo repetitivo y entonces ahí ya hay un patrón que está revelando que tus finanzas no están manejadas adecuadamente.
Ese es uno de los patrones. Ahorita estamos hablando el área que se ve y que es el dinero. Los atrasos. Mi negocio tenía dos temporadas altas, diciembre y febrero, y tenía una baja de ventas increíble en el tiempo de la Semana Santa. Ahí era terrible. Entonces resulta que yo tenía atrasos con ciertos compromisos económicos desde marzo, desde abril más o menos hasta septiembre. Me atrasaba siempre y todos los años. Y yo sabía que en diciembre yo me iba a reponer. Y siempre era así. Pero el detalle es que, ¿y si no es así? Entonces nos metemos en problemas. Entonces, cuando tenemos atrasos, ahí estamos teniendo también un patrón financiero que no es adecuado. Otro patrón financiero es cuando saco dinero de un lado para pagar en otro. A veces lo hacemos y lo hacemos con tarjetas de crédito. Saco de la tarjeta A para pagar la tarjeta B. Al siguiente mes saco de la tarjeta B para pagar la tarjeta A. Esos son los patrones que se ven. Pero hay también patrones emocionales. Ejemplo, el mal humor. Cuando yo recibo plata y tengo que pagar y estoy de mal humor. Ese es un patrón financiero. Cuando de repente el dinero ya se me está acabando, se acerca, estoy terminando la quincena, pero ya se me está acabando. Y la esposa no me puede hablar porque yo estoy de mal humor. O cuando estoy muy feliz porque me acaban de pagar. Entonces es un patrón porque son picos y bajadas emocionales financieras. Entonces, eso es lo que, cuando nosotros identificamos eso, cuando observamos eso, entonces nosotros decimos, acá hay un problema, acá hay algo que está financieramente mal trabajado, gestionado, que está provocando estas acciones. Y es donde nosotros tenemos que poner atención para poderlo trabajar. ¿Nos puede explicar qué pasos son necesarios para organizar nuestras finanzas una vez que hemos hecho el análisis inicial? Vuelve a escuchar esta serie porque entonces justo de eso hemos estado hablando, de todos esos pasos que nosotros tenemos que tomar para ordenar nuestras finanzas. Hoy vamos a ver una cuarta herramienta que ya le empieza a dar más forma a ese ordenamiento. Imaginemos que yo tengo una cocina y la tengo en total desastre y tengo un montón de ingredientes, pero la tengo en un desastre total. Imaginemos que yo hice la observación y yo me doy cuenta, como que mi cocina está desordenada. Ya me di cuenta, es visual, ¿verdad? Lo que dijimos, lo que se ve primero. O de repente necesito cocinar algo y decimos, no encuentro los insumos, no encuentro esto, no encuentro lo otro, no encuentro aquí, no encuentro allá. Como que aquí hay un problema, como que está desordenado. O sea, no lo observé, pero sí en mis acciones me hace falta un elemento, entonces me doy cuenta que está desordenado. Pero se queda en eso, se queda en observación. Simplemente observa, pero no actúa. Entonces no resuelve nada. Aquel que sabe, ay, yo soy de esos, usted que paga una tarjeta con la otra. Yo soy de esos que se pone bravo cuando ya se está acercando la quincena. O sea, qué bueno que lo reconoció, pero el punto de reconocerlo es hacer una acción. ¿Qué acción? Ordénelo. Porque entonces si yo voy a mi cocina y empiezo a ordenar esa cocina y poner todo en su lugar, entonces resulta que la siguiente acción de culinaria que yo voy a hacer va a ser más efectiva, hermana, porque yo ya tengo todo en orden. Esa es la acción que nosotros tenemos que hacer acá en orden. ¿Y a qué llamamos acciones muy específicas? Uno es hacer ese control de gastos, porque ese control de gastos me va a ayudar a mí eso no lo dijimos en esa sesión, pero ya para esta sesión uno ya se empieza a dar cuenta, gasto mucho en sodas, gasto mucho en salidas a comer, gastamos mucho en comidas de la calle, pedimos mucho delivery. Ya nos comenzamos a dar cuenta y entonces comenzamos a categorizar. Estamos categorizando nuestro gasto. Gastos por deseo, gastos por necesidades. Luego la segunda tarea que decíamos, en ese inventario de posesiones también me voy a dar cuenta de mi comportamiento de gastos, porque digo, pues no sé qué puede estar pensando cuando compré este sartén, no sé qué puede estar pensando cuando compré estos zapatos color eh, amarillo fosforescente, o sea, no sé qué puede pensar. Uno se da cuenta de un patrón. Y lo segundo, y lo tercero, perdón, es que entonces nosotros ya cuando llevamos este proceso, debemos también ordenar nuestros compromisos financieros. Esto lo vamos a ver
con la herramienta de hoy, porque entonces comenzamos a ver también cuánto debo, a quién le debo y en qué condiciones le debo. Ahora, no le tengamos miedo a este ejercicio porque hoy ya sabemos que tenemos un comportamiento de gasto que lo podemos ajustar, ya sabemos que tenemos posesiones que podemos nosotros también vender, pero ya sabemos también que tenemos una matriz de talentos y de características o de cualidades que podemos poner a funcionar y a generar nuevos ingresos. Hoy ya tenemos tres herramientas para esta sesión de las que podemos utilizar cuando empezamos a ordenar la casa y nos damos cuenta, no me va a alcanzar. Sí te va a alcanzar si usas la herramienta y la ajustas. Sí te va a alcanzar si vendes lo que encontraste en la herramienta 2 y lo haces efectivo. Sí te va a alcanzar si generas un nuevo ingreso con la herramienta número 3 y entonces este nuevo ingreso va a pagar esto que tienes acá. Ese es el proceso que nosotros tenemos que llevar para el ordenamiento financiero. Por supuesto, el ordenamiento financiero no es un suceso, es una forma de vida. El ordenamiento financiero es de siempre, es de siempre. O sea, no puedo ordenar la casa una vez, porque después de que cocine otra vez, la voy a desordenar y tengo que limpiar nuevamente y volver a ordenar. Cada vez que yo tengo un manejo financiero, debo hacer ese ordenamiento financiero y ver si voy en la ruta correcta del objetivo que estoy buscando. Donde hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitamos consejo, ese Claro. consejo a tiempo y ese cambio. Y por último, le quiero hacer esta pregunta. ¿De qué manera el orden financiero contribuye a mejorar el control y la estabilidad en nuestras finanzas personales? Mire, le voy a contar algo que está en el Génesis. De lo primerito que habla el Génesis, y dice que Dios se paseó por la tierra, dice, y entonces vio que todo estaba en tinieblas y estaba en desorden, dice la palabra. Desorden y oscuridad. Correcto. Y entonces dice que Él vino a establecer un orden, ¿verdad? Y en ese orden, sobre ese orden, entonces se construyó, se hizo la creación. No fue sobre en el desorden, así como que, ah, aquí está la oscuridad, pero aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro. Lo que sucede cuando nosotros creamos ese orden financiero es que primero, entonces nosotros ya sabemos, nos da como cierta certidumbre. El hecho de que nosotros pongamos orden, lo que nos da es la certeza de que vamos en la ruta correcta. Y eso nos da una capacidad de pensamiento y de acción totalmente diferente a cuando nosotros estamos viviendo en caos. Nuestra manera de ver la vida, de abordar la vida y de enfrentar los desafíos diarios es totalmente diferente cuando yo tengo mi casa en orden, mis finanzas en orden, mis relaciones en orden, a cuando yo tengo desorden en mi vida. Y ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestras fuentes de ingreso o mejorar la gestión de los recursos actuales? Bueno, justo la diferencia de pronto en una economía personal es no solo que yo sea una fuente de ingreso, sino que yo pueda crear sistemas que crean ingresos para mí. Porque entonces yo me puedo multiplicar en otras cosas. Ejemplo, yo puedo trabajar en relación de dependencia, pero de pronto el fin de semana puedo tener un negocio extra y entonces me estoy apropiando de un sistema económico donde puedo generar mayores ingresos. Ejemplo, hay muchas damas que venden productos de catálogo. Ella no inventó el producto de catálogo, ella no inventó el sistema de catálogo. El sistema ya está aprobado, ya muchas, bueno, algunas le funcionan, otras no le funcionan, pero el sistema ya existe. Y simplemente la dama viene y toma la oportunidad, se pone las pilas y puede ser una fuente de ingreso. Entonces, podemos nosotros generar múltiples fuentes de ingreso. ¿Cómo podemos aumentar nuestras fuentes de ingreso? Bueno, la clave está en el ejercicio anterior, en el ejercicio de la sesión anterior, donde hablábamos de los diferentes capitales o de las diferentes habilidades que tenemos. Esa es una muy buena e interesante manera de nosotros poder visualizar todo lo que podríamos llegar a hacer. Pensemos en la cocina. Ejemplo, a usted, digamos, le gusta cocinar. Bueno, entonces de repente usted podría hacer refacciones deliciosas todos los días y generar un ingreso adicional. De repente podría hacer refacciones o almuerzos corporativos y venderlos en una empresa. De repente podría generar un negocio de catering, ya un negocio más grande. De repente podría involucrarse solo en hacer galletitas infantiles o solo galletitas para 15 años y bodas. O sea, si nos damos cuenta, entonces comienza a haber una
un abanico de posibilidades de acuerdo a esa matriz que hicimos. Ahí es donde nosotros podemos crear fuentes de ingreso. Ahora, ¿cómo gestionamos lo actual? Lo podemos gestionar de múltiples maneras, pero de cara a que nosotros queremos salir adelante en nuestras finanzas personales, una de las cuestiones sería, ¿esto me es útil para la vida? Aquí aplicamos lo de deseos y necesidades. ¿Esto me es útil? ¿Esto es una necesidad para mí o simplemente es un deseo? Entonces, tenemos que ver qué nos puede traer dinero a la bolsa y qué es lo que nos está sacando dinero de la bolsa. Esa es una manera interesante para ver es esto que le estoy platicando. Y entonces, ¿por qué es importante consolidar una base sólida antes de buscar aumentar el ingreso? ¿Es esto lo mismo? ¿Si me es útil, si es una necesidad o esa parte? Esa parte porque si yo no tengo una base sólida, y esto nos referimos al control financiero, a saber cómo gasto, a saber en qué gasto, esa es la base financiera sólida, mis emociones están estables. Si yo no gasto, si yo no tengo esa base sólida, todo aquel ingreso adicional, seguro que entonces digo, ahora sí, hermana, vino la bendición y hoy sí voy a comprar el carro, porque mis emociones no estaban adecuadamente gestionadas. Entonces, tenemos que tener esa base sólida, controlar nuestros gastos, tener los deseos y necesidades claras, las emociones correctas, las creencias correctas, y entonces ahí va a haber multiplicación cuando yo tenga ingresos adicionales. Hoy hemos estado hablando, pero precisamente de las fases de la libertad financiera. Ya hablamos acerca de la observación, del análisis, de ordenar. La palabra del Señor nos dice en Efesios 5:15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Creo que nos han dado las herramientas y les animo ahora a que practiquemos. Y gracias, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Y recuérdense, mujer, aún hay esperanza. Bendiciones.